Buenas noches, ingeniero Cogollo. Bueno, continuando con la explicación, vamos a ver los tipos de ensayos según su temática. Bueno, en esta parte tenemos ensayo literario. En donde vamos a ver el concepto. Entonces, es un texto en prosa que interpreta un tema investigado por el autor. Se puede emplear un lenguaje literario y hipérbole como poemas, canciones, etc. Puede analizar e interpretar un tema. El alcance, entonces, es describir el interés del autor en un tema empleado con un lenguaje literario. En cuanto a su estructura metodológica, tenemos la introducción, que consta del título, presentación del tema, y tesis, una explicación propia del tema. El cuerpo de desarrollo, tenemos que, resumen de la obra o comentarios del contenido de recursos literarios, argumentos y contraargumentos, y se emite un juicio desde la perspectiva personal. En las conclusiones tenemos que se reafirma lo dicho en la tesis. Y en las referencias entonces tenemos que son las fuentes utilizadas para sustentar el trabajo. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo. Entonces este ejemplo lo tomé de la plataforma de la universidad. Se llama, la referencia es Góngora del 2013, ensayo a la investigación en humanidades de la revista chilena de literatura. Y el link. Entonces básicamente este ensayo habla del ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, y en donde nos enseñan las necesidades de mantener la diversidad de nuestras formas de decir y de escribir los saberes propios de estas disciplinas. Entonces este es un ejemplo de ensayo de literatura. Por otro lado, también quiero compartir con ustedes este video. Es de una licenciada que se llama Laura Rodríguez, y ella nos explica paso a paso cómo se debe ¿Qué tal si dejamos los teléfonos? Cómo hacer un ensayo literario usando literarias explicada en un ejemplo sencillo. Entonces es interesante ver este video porque ella mediante un ejemplo va explicando cómo. Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un tema un ejemplo sencillo, entonces de literario. Y ella va utilizando pues normas APA y todo. Es muy importante ver. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, continuando con una explicación, vamos a ver el ensayo literario. El ensayo científico. Entonces el concepto. Entonces es un ensayo en el que se sigue un método científico y en el que se emplean fórmulas gráficas y en el que se expone la idea del autor. Se acerca a las cosas a la realidad de las cosas, ¿no? El alcance es mostrar las relaciones del autor en relación con un asunto en particular y un análisis al respecto. En cuanto a la estructura metodológica, tenemos la introducción, título y presentación del tema científico y la tesis. El cuerpo del texto o desarrollo es entonces vamos a encontrar el planteamiento de la investigación, argumentos y contraargumentos del ensayo científico, hallazgos de la investigación científica también. Y en conclusión, entonces vamos a encontrar un resumen. En este párrafo de cierre vamos a encontrar un resumen de la investigación con resultados y análisis de la investigación. También se describe la metodología aplicada. Y las referencias que pues son las fuentes utilizadas para sustentar el trabajo con normas APA.
Ok, el ejemplo que encontré de la universidad fue el de Guinea y Pillagpaez. Sierra del 2018 es una investigación y evaluación de reputación de los medios de la revista Latina de Comunicación Social. Ok, en este ensayo lo escogí porque se tomaron como referencias valores canónicos de la reputación de los periodísticos y los empresariales. Y de las 31 variables dependientes se aplicó un cuestionario a 24 penalistas, bueno, altamente informados, del que se dedujeron los valores periodísticos o empresariales. Del análisis de datos se concluye que no se puede atribuir un perfil de reputación mediático homogéneo. Entonces, en esta investigación, o sea, en el desarrollo del ensayo que yo vi y pues leí, entonces efectivamente ellos hicieron un trabajo extenuante e hicieron gráficas, análisis de información, de datos y finalmente llegaron pues a esta conclusión. Ok, bueno. Ok. Acá también tenemos el link de la misma docente Laura Rodríguez, donde también ella nos explica cómo realizar mediante un ejemplo que ella hace un ensayo científico con toda la estructura metodológica. Ok. Bueno, ahora sí, el ensayo filosófico. Entonces vamos a ver el concepto. Entonces es un texto en el cual el autor explica su hipótesis filosofal. Entonces el alcance es radicar en la apropiación que tiene el autor de expresar sus ideas. La estructura, entonces tenemos introducción, título, reflexión personal de un tema filosófico y la tesis en donde se presenta un pensamiento filosófico sobre un tema en específico, ejemplo, la vida, la muerte o sentido de la vida. Ok, en el cuerpo entonces tenemos que mediante varios párrafos resalta o refuta con argumentos su hipótesis filosofal, sustenta con otras fuentes confiables de otros autores y en conclusión, que es el párrafo de cierre, entonces tenemos que es un resumen de lo más importante de su ensayo. Ok, y las referencias pues son las utilizadas para sustentar el trabajo, pues como vimos acá. Ok. El ejemplo que yo encontré fue el de Campos del 2004 de Laplace, el ensayo filosófico sobre las probabilidades de la Revista Colombiana de Estadística. Ok, este ensayo habla sobre las probabilidades del juego al azar en el contexto filosófico, llegando a la conclusión de que la teoría de las probabilidades en el fondo no es otra cosa que un buen sentido reducido del cálculo. Entonces, bueno, este fue el ejemplo para este caso en específico. Bueno, continuando con los tipos de ensayos, entonces tenemos unos que son tipos de ensayo dependiendo de la temática, como ya vimos, y ahora tenemos tipos de ensayo según su estructura. Entonces, según su estructura tenemos ensayos narrativos. Entonces, bueno, narrativo, concepto. Entonces es un ensayo en el cual el autor realiza una investigación sobre algún tema y brinda su perspectiva. Entonces, alcance. En este ensayo el motivo principal es contar una historia, informar o entretener a la persona que está leyendo el ensayo. La estructura metodológica. Tenemos introducción, en donde encontramos título, reflexión personal de un tema, pues esta parte es opcional.
y la tesis en donde se presenta un pensamiento. Esto sí es obligatorio. Ok, en el cuerpo de desarrollo del ensayo tenemos argumentar el ensayo, es sustentar con fuentes confiables de otros autores. Los párrafos se ordenan de acuerdo al orden cronológico de la historia que se está narrando o el suceso. En conclusión, que es el párrafo de cierre, tenemos que es un resumen en donde se confirma lo escrito en la tesis. Se puede agregar una moraleja, predicción o resultado de lo ya mencionado en el ensayo. Y referencias, entonces, pues son las fuentes utilizadas para sustentar el trabajo con normas PAPA. Entonces tenemos pues el ejemplo. Yo escogí el de Spinoza 2018, que es el pensamiento narrativo de Spinoza. Entonces, en esta investigación consiste en el pensamiento narrativo de Spinoza, en donde se descompone el modelo físico ontológico, donde respectivamente rigen ciertas proporciones o vínculos de diversidad que facilitan el buen vivir cotidiano de la sabiduría. Entonces, bueno, este es un ensayo de tipo narrativo. Bueno, ahora vamos a continuar con el ensayo descriptivo. Entonces, en el ensayo descriptivo, en el concepto, tenemos que es un texto en donde el autor describe un tema específico de su investigación y plasma su punto de vista. El alcance es brindar datos e información para probar su hipótesis y la estructura metodológica. Entonces, en la introducción tenemos título, tesis en donde se presentan planteamientos de la investigación. En el cuerpo y desarrollo tenemos que en varios párrafos se describe con argumentos lo planteado, se sustenta en fuentes confiables de otros autores y en conclusión, entonces, que es el párrafo de cierre, es el resumen en donde se confirma lo descrito en la tesis. Y pues las referencias, que son las fuentes utilizadas para sustentar el trabajo. Ok, para este ejemplo, yo escogí el de Efraín Llanos Enríquez del 2014, en donde el título es Reflexiones acerca de la enseñanza geográfica del Departamento de Atlántico. Entonces, este ensayo habla sobre la descripción de un análisis que se realizó sobre la problemática de la enseñanza de la geografía en el Departamento de Atlántico en Colombia, la cual desde hace muchas décadas es afectada a esta disciplina escolar y aún está lejos de ser superada. Entonces, básicamente en este ensayo describieron la problemática de la enseñanza en este lugar de Colombia. Bueno, en el ensayo explicativo, entonces tenemos el concepto, que es un texto en donde el autor se encarga de explicar detenidamente la problemática planteada. El alcance es brindar suficiente información para sustentar su investigación. La estructura metodológica la constituyen el título y el párrafo o párrafos de la tesis donde se presenta su pensamiento. El cuerpo del texto, entonces, son varios párrafos en donde se justifica que busca, en donde se justifica con argumentos su hipótesis y donde eso se sustenta con otras fuentes confiables de otros autores. En conclusión, en este párrafo de cierre, entonces vamos a encontrar un resumen en donde se confirma lo descrito en la tesis de su ensayo explicativo. Y pues las referencias, que son las fuentes utilizadas para sustentar el trabajo. Ok, el ensayo que escogí, el ejemplo,
es el de